Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Un saludo especial para todos ustedes. Y hoy vamos a conversar algo muy interesante. ¿Y qué tiene que ver con el tema de la embajada? Ya que estamos esperando el veredicto final, es decir, la decisión de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Les digo, allá esos jueces, si son honrados, son honestos, no son jueces que se prestan a la presión de la prensa o te sentencian por influjo psíquico, fuerza de las circunstancias, por cuadernos de Kitty, porque la fiscal Rubia 1020 los llamó. No, allá sí son señores jueces. Entonces, mientras esperamos eso, el gobierno de Daniel Noboa tiene secuestrado a Jorge Glass. ¿Por qué? Porque ya todos conocemos, ¿no?, que el gobierno de México le dio un asilo legal. Es decir, Jorge Glass era un asilado de México. Y Daniel Noboa, en su borrachera y su inestabilidad mental, se le pelaron los cables y quién sabe bajo qué efecto de alguna sustancia sujeta a fiscalización, ordenó meterse una embajada extranjera, así es, la mexicana, y secuestró, porque la propia jueza que habían pedido el habeas corpus, que había dicho que el gobierno de Noboa había detenido ilegalmente a Jorge Glass. Así es, la propia justicia ecuatoriana, esa corrupta, dice que fue detenido ilegalmente. Lo sacaron de ahí, lo sacaron y lo tienen en la cárcel de Roca, lo tienen secuestrado. Vamos a mostrar la captura de pantalla para que ustedes vean. Aquí ya tenemos todo listo, demos unos segunditos para mostrarla. Aquí ya está, a ver. Ahí está. Vean lo que dice Andrés Arauz, que ha hecho una reflexión muy interesante. ¿Por qué la retención ilegal de Jorge Glass es secuestro? 1. Cuando Glass ingresó a la Embajada de México el 17 de diciembre, era hombre libre, pero perseguido políticamente. La frase hombre libre lo dijo la fiscal en entrevista en CNN. Así es. Aquí explicándonos. Yo sí recuerdo, Glass no tenía ningún impedimento, no tenía ninguna orden de captura. Y la propia fiscal lo confirmó en una entrevista en CNN, que Jorge Glass era un hombre libre. Y lo único que ella pedía era que vaya a la fiscalía a rendir versión. 2. Era perseguido porque el 16 de diciembre la fiscalía ordenó políticamente por oficio a la policía su retención e inmovilización. Eso solo puede hacerlo un juez, no la fiscalía por sí sola. Otro dato interesante, así es, la fiscal ordenó a la policía, y ustedes saben, no es necesario ser abogado, ningún fiscal ordena prisión a ningún ciudadano, no, la orden es de un juez. Lo que puede hacer un fiscal es pedirle a un juez que detenga, pero no, la fiscal Salazar, arrogándose funciones, pidió directamente a la policía que lo vayan a retener a Glass sin justificación alguna. 3. Cuando Glass solicitó asilo el 20 de diciembre seguía siendo un hombre libre. 4. La función judicial cambió de Consejo de la Judicatura. Este suspendió el concurso de jueces, designó 9 jueces y aceleró las 3 causas contra Jorge Glass, luego de que él solicitara asilo. Varios grupos de observación internacional denominaron a estos cambios un golpe judicial. Así es, eso es lo que no te saca la prensa, lo que dice aquí Arauz. En todo ese relajo del Consejo de la Judicatura, donde le metieron preso a Wilmar Terán y a otras personas más, en todo eso pusieron jueces a dedos, así es, jueces a dedos, y el tema de Jorge Glass de Manaví lo aceleraron de forma sorpresiva, mientras que otros casos como el de Fito, el de Colón Pico no le paraban bola, lo de Jorge Glass lo aceleraron. Incluso observatorios internacionales denominaron un golpe judicial. Sigamos. 5. La prelibertad de Glass le correspondía en derecho y además la sentencia original del caso de Brecht de la época de su principal perseguidor, Lenín Moreno, debía ser revisada, eliminada por la anulación de las supuestas pruebas notificadas en Brasil el pasado 9 de agosto de 2023. Así es. Hay que recordar que en Brasil se eliminó, quedó nula, quedó obsoleta la prueba madre, con lo que se agarró Diana Salazar para sentenciar a Jorge Glass y los jueces, no. Es decir, esa sentencia tanto en Brasil como en Ecuador tenían que haber sido anulada, pero no lo hicieron. No lo hicieron, mis estimados amigos. 6. Otro de los casos express, arroz verde, soborno, el de oprobioso influjo psíquico, también fue claramente político, siendo el único juicio en resolverse en 2020, época de Lenín Moreno, cuando había vacancia judicial por la pandemia. Con la casación más rápida de la historia jurídica del planeta Tierra, en ese caso ha sido declarado como político por la Interpol, Bélgica, Argentina, Brasil y por México inclusive, al haber concedido dicho país asilo y refugio a otras víctimas del mencionado caso. Así, mis estimados amigos, ustedes recordarán ese caso, en plena pandemia, el único caso, porque todos se suspendieron, toditos los casos, a excepción del uno, el de Rafael Correa, el del influjo psíquico, el de Arroz Verde, el cuaderno de las Kitty y poderes mentales. Así es, fue el único en todo el planeta Tierra, porque todo el mundo se suspendió, menos en Ecuador. Y
Y la Interpol, Bélgica, Argentina, Brasil y México habían dicho que eso era persecución política. 7. Se fraguó un nuevo caso expreso sobre una materia proscrita, reconstrucción. El juez de la causa consultó en derecho a la Asamblea Nacional para quitarle la inmunidad a Glass. La Asamblea no autorizó su enjuiciamiento, pero el juez, presionado por los cambios políticos en judicatura, tomó la decisión política de ignorar el pronunciamiento de la Asamblea, que mejor demostración que no es un delito común, sino una acusación política. Todo esto tiene México. Todo esto México presentado, como usted está viendo. Así es, porque Glass en ese tiempo era vicepresidente. Y todo lo que tú has hecho en tu periodo de gobierno tienes que pedirle, así ya no seas presidente o vicepresidente. Y la Asamblea no dio permiso. ¿Y qué hizo el juez? Se saltó ese procedimiento, ese paso, e enjuició a Jorge Glass. Todo esto México y la Corte Internacional de Justicia lo tiene. 8. Entre la solicitud de asilo y la concesión del mismo se confirmó la persecución política a través de la función judicial. Cuando México decidió otorgar el asilo, la mañana del 5 de abril, la Cancillería ecuatoriana se dio por notificada y respondió por boletín de prensa oficial que tomó la decisión política de no concederle el salvoconducto. Así es. 9. Cuando los elementos de la fuerza pública ingresaron al predio de la embajada, cruzaron la frontera y dejaron de operar en su jurisdicción. Dejaron de ser fuerzas públicas, se convirtieron en simples maleantes. Ellos lo sabían, por eso se quitaron las insignias. Así, mis estimados amigos, meterte en embajada mexicana es cruzar fronteras, cruzar los bordes, los límites, y ya dejaron de operar su jurisdicción. Por eso en los videos se ven que no tienen insignias de la policía, porque se convirtieron en simples ladrones, maleantes. Eso se convirtió la policía de Noboa. 10. Cuando se opera fuera de la jurisdicción no hay una detención, hay una retención indebida. Dicha retención no solo es ilegítima, sino que por efecto del asilo el Estado ecuatoriano perdió jurisdicción sobre él, por lo que la retención es ilegal. Y por cierto, según el Código Penal, detener a un asilado político es delito. Así, mis estimados amigos, el COIC dice que Noboa cometió un delito. Meterse o detener a un asilado político es delito. Noboa tiene que responder. 11. Retener indebidamente a una persona es precisamente la definición de secuestrar. 12. Esto lo confirmó una sala de la Corte Nacional de Justicia que luego de la audiencia de habeas corpus sentenció que la detención de Glass fue ilegal y arbitraria. Igualmente es político, todo fue político. Jorge Glass sigue secuestrado su vida. Está en peligro de responsabilidad del gobierno de Noboa. Jorge Glass debe ser liberado como consecuencia del habeas corpus. El Estado ecuatoriano está en la obligación internacional de concederle el salvoconducto. Ahí está, mis estimados amigos. Y aquí una de la diccionario de Real Academia Española. La palabra secuestrar, aquí está. De latín tardío secuestrare, poner en depósito, separar, alejar. Y aquí está el significado: retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines. ¿Cuáles son los fines? Políticos. Ahí está claro, mis estimados amigos. Regresando con ustedes. Entonces, todo esto es lo que ustedes vieron, lo que escucharon y leyeron aquí. Todo esto está en la mano de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Un asilado político. Primeramente en Ecuador es delito. Noboa cometió un delito. El otro delito en Noboa es que se cruzó fronteras. La policía, por eso, mis estimados, esos policías que participaron en la incursión, los que se metieron, todos esos tienen que ser enjuiciados y sentenciados, porque se metieron en una frontera, se metieron a un país extranjero, fuera de su jurisdicción. Es decir, ya no eran policías, eran simples maleantes, eran simples delincuentes mercenarios. Eso es lo que era esta gente. Entonces está claro en la película, mi estimado amigo, que la Corte Internacional de Justicia, al ver todo esto, porque lo de Glass es político, les repito, podrán decir misa, podrán decir todo lo que quieran de que Glass es sentenciado, pero ¿sentenciado por quién? Por la justicia ecuatoriana. ¿Tú confías en la justicia ecuatoriana? No, yo no confío en la justicia, nadie. Ecuador está entre los peores sistemas judiciales del mundo. Entonces, ¿quién puede confiar en una sentencia de los peores sistemas judiciales del mundo? Nadie. Nadie, todo es político. A Glass no le han encontrado un solo centavo. Glass está vacilado. Así es, Glass está vacilado de forma legal y secuestró. Daniel Noboa ordenó secuestrarlo, meterse en un país extranjero. Y les digo de nuevo, AMLO es un tipo súper generoso, súper bueno. Porque si hubiera sido otro presidente con para no decir las palabras, las bolas, así para que usted compren, con bolas más grandes y bien decidido, eso como mínimo era un motivo de conflicto. Y claramente nos quitaban la hidroeléctrica Coca-Cola con un bombazo. Nos bloquean el Golfo de Guayaquil y chao Ecuador. En menos de 48 horas la guerra ya nos estaríamos rindiendo. Así es, mis estimados amigos. Y ya no seríamos Ecuador, seríamos México del Sur. Ahora mismo seríamos México del Sur, mis estimados amigos. Todo
tontería de Daniel Noboa. Entonces ahí está. Jorge Glass es un tipo secuestrado por Daniel Noboa y esto la Corte Internacional de Justicia lo tiene todo en las manos de sus jueces. Esto lo van a... y vamos a perderla, ¿sí? Vamos a perderla porque no hay por dónde justificarse, no hay excusa alguna. Muchas gracias, estimados amigos, dale me gusta, crean los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.